Bien, buenos días. El día de hoy, pues como ustedes saben, vamos a tocar varios temas relacionados con la prevención del lavado de dinero. De alguna manera vamos a recorrer un poquito de antecedentes y lo importante que yo esperaría que se llevaran del día de hoy es que hay algo que seguramente ustedes han escuchado hablar, que son las famosas 40 recomendaciones del Gafi. Entonces, no podemos entender todo el tema de la prevención del lavado de dinero si no entendemos o si no conocemos esas 40 recomendaciones del Gafi, porque en realidad toda la normativa que ustedes conocen y vamos a comentar el día de hoy, pues en realidad tiene el sustento en las 40 recomendaciones del Gafi. Y ustedes saben también que el Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, evaluó a nuestro país el año pasado y bueno, recientemente, el día 3 de enero, salió el resultado de esa evaluación del Grupo de Acción Financiera. Y bueno, también tocaremos algunos temas relacionados con ese informe para que ustedes vean cómo salió evaluado nuestro país en materia de prevención al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. No olviden también que muchos de los esfuerzos en realidad del Estado mexicano van enfocados a la prevención del lavado de dinero. En realidad, cuando nosotros hablamos de financiamiento al terrorismo, muchas veces puede quedar muy en el aire el concepto porque las autoridades en nuestro país han reconocido que en México en realidad no hay terrorismo, sino que sí hay mucho lavado de dinero, pero terrorismo no hay. Pero en otras latitudes, en otros países, pues el terrorismo pues es una actividad delictiva pues que es muy, digamos, muy recurrente. El caso de España, caso de Colombia, caso de Perú, ¿no? Caso de los Estados Unidos. Y bueno, nuestro país, dicen, bueno, nuestro país nada más es un trampolín para las organizaciones terroristas cuando quieren ingresar a los Estados Unidos. Ya lo iremos comentando más adelante. Bueno, entonces les decía yo que vamos a empezar a analizar las 40 recomendaciones del Gafi. Desde luego, por cuestiones de espacio y de tiempo, pues trataremos de abordar las que yo considero que son importantes para que ustedes conozcan la cuestión del lavado de dinero. Ahora, vamos a hacerle un poquito la dinámica como la vez pasada. En su material que traen ustedes o que les mandaron, pues en realidad son bastantes diapositivas. La idea sería que yo empezara el tema y les empezara a explicar y abordarlo. Y ya ustedes, desde luego, si alguien lo trae aquí en su computadora o físicamente en su casa, pues lo puede ir repasando, ¿no? Los temas que vayamos abordando para no estar siendo muy tediosa la exposición. Bueno. Las 40 recomendaciones del Gafi, como ustedes saben, el Gafi surge en el año de 1989. Entonces el Gafi surge en el 89 en respuesta a una famosa convención, que es la famosa Convención de Viena del año 1988. En esa Convención de Viena, que es de las Naciones Unidas, el tema central que se trató es el tema del tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, ¿no? Eso fue en el año 88. En respuesta a esa convención surge el Gafi en el año 89. En esa Convención de Viena del 88, que es importante que ustedes, si alguien tiene oportunidad de leer esa convención, es importante también que la lean para que puedan entender el por qué hay mucha regulación en cuestión de lavado de dinero, que en un principio el lavado de dinero estuvo vinculado generalmente al narcotráfico. Es decir, se decía que las organizaciones de narcotraficantes o de traficantes de drogas pues eran las que esencialmente lavaban dinero, ¿no? Y se dejaba de lado algunas otras actividades delictivas. Pero no olvidemos que estamos hablando, si ustedes ubican el contexto, imagínense el año 1988, ¿no? Estamos hablando de hace 30 años. Y bueno, entonces
Se lleva a cabo esa convención en el 88, surge el GAFI en el 89 y en el año 90, por primera vez el GAFI saca las 40 recomendaciones. Digamos que las 40 recomendaciones, la versión original, surge en el año 1990. Desde luego ha habido actualizaciones de esas 40 recomendaciones. La última actualización es en el año 2012, que es la más reciente, digamos, la que conocemos el día de hoy. Originalmente esas 40 recomendaciones nada más iban enfocadas a la prevención y el combate al lavado de dinero. Aquí una pausa nada más. Cuando nosotros hacemos referencia, como yo siempre se los explico, cuando hacemos referencia al lavado de dinero, en realidad en México así lo conocemos coloquialmente, lavado de dinero, pero el delito como tal no se llama lavado de dinero. El delito en realidad que está tipificado en el Código Penal es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero bueno, comúnmente nosotros lo conocemos como lavado de dinero. Entonces, les decía, las 40 recomendaciones en un principio, en su versión original, iban enfocadas a toda la prevención y el combate al lavado de dinero, y se dejó de lado en ese momento todo lo que eran las cuestiones de actos terroristas, es decir, financiamiento a actos terroristas o el combate a organizaciones terroristas. Pero si ustedes recuerdan, creo que ya habían nacido todos cuando fue el atentado en los Estados Unidos, que se estrellaron los aviones, ¿sí? en las torres gemelas del World Trade Center. Entonces, en ese, que fue en septiembre de 2001, a raíz de esos atentados terroristas, el GAFI saca unas recomendaciones ahora enfocadas esencialmente al financiamiento al terrorismo. Y entonces, en realidad, ahorita hablamos de las 40 recomendaciones que están destinadas a la prevención y al combate al lavado de dinero, pero también a las actividades terroristas o al financiamiento al terrorismo. Les decía yo que en nuestro país a lo mejor no dimensionamos el concepto terrorismo porque pues aquí, digo, salvo los esos que les llaman anarquistas y que luego andan haciendo alborotos, ¿no? Los que andan encapuchados y prenden camiones y pintan ahí pero pues no conocemos como tal actividades terroristas, es decir, que se reconozca una organización y que pues ponga bombas, ¿no? Y que de repente en un centro comercial pues estallen ahí 3, 4 bombas y miles de muertes, ¿no? O cientos de muertes. Eso sí sucede en otros países, pero bueno, aquí dice el gobierno, bueno, aquí no pasamos de los anarquistas, ¿no? de los que hacen alboroto, pero actividades terroristas como tal no hay reconocimiento. Bueno, entonces ese es el antecedente de las 40 recomendaciones. Ha habido, por ejemplo, les decía yo en 2001, las de financiamiento al terrorismo, que eran 8 recomendaciones del GAFI, después el GAFI incorpora una más, que después hablamos de 9. Entonces hubo un momento en que se conocieron como las 40 más 9, o sea, las 40 recomendaciones contra el lavado de dinero, más 9 contra el financiamiento al terrorismo, pero el documento final del 2012 ya integra en las 40 recomendaciones, tanto recomendaciones para lavado de dinero específicamente, y hay algunas recomendaciones que son compartidas para ambos, pero también hay recomendaciones especialmente para financiamiento al terrorismo, como es la recomendación 4, la recomendación 5, etcétera. Bien, si ustedes tienen alguna pregunta o duda, pues con todo gusto, ¿no? La van formulando. Ahora bien, estas son las que yo considero que pudieran ser las recomendaciones más importantes. Estamos hablando de la recomendación 1, la recomendación 1 que habla de la evaluación de riesgos. Acuérdense que, bueno, el GAFI siempre les ha dicho a los países, más adelante vamos a hablar del GAFI, porque ahorita, por ejemplo, estoy hablando del GAFI, pero no sé si todos sepan qué es el GAFI, pero más adelante vamos a abordar el tema del GAFI. El GAFI siempre ha dicho que los países deben combatir tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo en base a lo que ellos llaman una evaluación a los riesgos. Y eso implica, dice el GAFI, que cada país tiene que conocer
identificar cuáles son los riesgos que existen en su propio país, es decir, cuáles son aquellas actividades delictivas o actividades comerciales que pudieran generar, o que pudieran ser susceptibles de que las organizaciones delictivas lleven a cabo actividades de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. Y en ese sentido, nuestro país, el año antepasado, en 2016, la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, hizo el estudio de la evaluación de riesgos en México. De hecho, hay un documento que si ustedes lo buscan en internet, pueden buscar primera evaluación de riesgos en lavado de dinero, y ahí viene el documento, ¿no?, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana. Y bueno, ahí es interesante que ustedes lo conozcan porque viene, la evaluación que el Estado mexicano hace de los riesgos que están asociados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. No sé si les platiqué, creo que la semana pasada, creo que no, pero las actividades delictivas que están asociadas al lavado de dinero en México particularmente, porque en cada país es distinto, pero en México, particularmente en primer lugar está el narcotráfico, ¿no?, como actividad asociada al lavado de dinero. Y para sorpresa de muchos de ustedes, una de las actividades que está vinculada con el lavado de dinero y que ha sido reconocida es la famosa evasión fiscal o la defraudación fiscal. El Estado mexicano ya reconoce que la evasión fiscal es una de las actividades delictivas que más se llevan a cabo en nuestro país vinculadas con el lavado de dinero. Y la semana pasada comentábamos un poquito del 69B, cuando yo les decía que a la persona que compra esos comprobantes o esas facturas, se le va a, si se actualiza el ejercicio de la acción penal, se le va a acusar por defraudación, pero aparte por lavado de dinero. Pero bueno, eso también ya lo iremos abordando. Entonces, la recomendación número 1, les decía yo, es que el GAFI dice que debe haber una evaluación de riesgos y que ese combate y esa prevención al lavado de dinero debe ser enfocado en base a esos riesgos que cada país identifique. Ahora, a ver, aquí están, aquí están en resumen y aquí está el texto, ¿no?, de lo que viene en la recomendación. También, no sé si alguien ya ha leído las 40 recomendaciones o sí sabe de su existencia o no sabían. De su existencia, sí. Bueno, también si ustedes quieren leerlas, lo pueden descargar de la página del GAFI o del GAFILAT, que es el GAFILAT es, hagan de cuenta, el GAFI, pero a nivel Latinoamérica, ¿no? Ustedes pueden entrar a la página y descargar la última versión de las 40 recomendaciones. Y viene tanto en español, en inglés y en francés, creo. Bueno, entonces este es el texto de la recomendación número 1. La recomendación número 2 dice cooperación y coordinación nacional. Aquí lo que el GAFI, obviamente, que es uno de los temas que vamos a comentar en el informe, dice el GAFI que los países, todas las áreas que estén involucradas en la prevención y el combate al lavado de dinero deben tener una coordinación para que puedan compartir información. Es decir, por ejemplo, a lo mejor la UIF debe tener la información que compartir a la PGR para que inicie investigaciones, o el SAT a su vez con la Unidad de Inteligencia Financiera. Y eso es lo que dice la recomendación número 2. Ya vamos a ver en el informe que emite el GAFI de México 2017, donde dice que ahí estamos mal. En realidad, cuando les decía yo que el GAFI hace evaluaciones a los países, el GAFI lo que hace es como que les aplica un test o un cuestionario y les dice, a ver, el objetivo de esta evaluación es revisar que los países estén cumpliendo las 40 recomendaciones. No es que cumplan una, que cumplan dos, es que cumplan las 40. Y entonces el GAFI dice, a ver, recomendación número 1, encontré esto, y dice, ¿se tiene por cumplida? Bueno, cumplida, palomita, o parcialmente cumplida, ¿no? Hay una recomendación que vamos a ver, que dice el GAFI en su informe que México no cumplió, que es la recomendación número 23. Pero bueno, ya veremos más adelante, pero la intención de esa evaluación es verificar que los países estén cumpliendo con las 40 recomendaciones.
en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Bueno, entonces, esto es lo que dice la recomendación número 2. La recomendación número 3 dice que los países, nosotros aquí en México hablamos de lavado de dinero, en otros países no se conoce así, es decir, en España, por ejemplo, hablan de blanqueo de capitales, ¿no? O blanqueo de dinero. En Argentina hablan igual de blanqueo de dinero o de capitales. Y en otros, cada país tiene como que su propia denominación. Nosotros, por la cercanía con los Estados Unidos, hemos decidido también llamarle lavado de dinero, como ellos así le llaman. En Estados Unidos, para que se den una idea, siempre nosotros, los mexicanos o nuestro país, va desfasado en cuanto a normatividad o a regulación, pues varios años. La primera ley que surgió en Estados Unidos para combatir el lavado de dinero, para que se den una idea, es del año 1970, con la ley del secreto bancario en Estados Unidos. Y en México la primera regulación que tuvimos en lavado de dinero fue en el año 1993, que fue una guía que sacó la Comisión Nacional Bancaria referente a las instituciones financieras. Entonces, si se fijan, pues vamos desfasados pues bastantes años, ¿no? Bueno, la recomendación número 3 del GAFI dice que los países deben tipificar el lavado de dinero conforme a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Aquí habla de dos convenciones. Una que es la Convención de Viena, que yo ya les platicaba hace un momento, que se celebró en el año 88. En el artículo 3 de esa Convención de Viena viene cómo los países deben tipificar el delito de lavado de dinero. De tal suerte que, por ejemplo, cuando veamos más adelante el artículo 400 bis del Código Penal mexicano, que regula o tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, van a ver que si, por ejemplo, ustedes hacen un comparativo con la tipificación del mismo delito en otros países, es casi exactamente la misma, porque en realidad lo que los países hacen es agarrar el texto del GAFI y dicen, bueno, aquí vamos a pegarlo en el Código Penal. Y por eso el GAFI dice que debe tipificarse en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo, porque la Convención de Viena, que les decía yo, fue contra el narcotráfico. A diferencia de la Convención de Palermo, que se llevó a cabo en el año 2000, esa fue contra la delincuencia organizada transnacional. Eso quiere decir que ya los países se dieron cuenta de que el narcotráfico no era la única actividad delictiva que generaba lavado de dinero. Dijeron, ahora hablamos de la delincuencia organizada transnacional. Y eso implica, desde luego, que las actividades delictivas ya no se realizan tan solo de manera doméstica, es decir, de manera interna en un país, sino que ahora hay organizaciones criminales que la actividad delictiva la hacen en el país de origen, pero pues aparte ya están en otros países, ¿no? Ya es transnacional, ya rebasa las fronteras. Y el caso típico de que tenemos pues son las organizaciones de narcotráfico. Ustedes saben que las organizaciones de narcotráfico en México pues han expandido, digamos, sus tentáculos hacia otros países, ¿no? Y ya se habla inclusive además de los Estados Unidos, se habla de España, de países africanos, de Colombia, en fin, como que ya se va haciendo esto más globalizado. Entonces, los países deben tipificar el delito de lavado de dinero en base a estas dos convenciones. Estas dos convenciones las llevó a cabo las Naciones Unidas, o sea, la ONU. La ONU es una de las instituciones o de los organismos que están más enfocados en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, en realidad. Y bueno, también te dice el GAFI que los países deben aplicar el delito de lavado de activos o lavado de dinero a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes. El GAFI dice, si en tu legislación hablas de delitos graves, pues todos los delitos graves deben ser delitos previos al lavado de dinero. Y dice el GAFI también, no viene en el texto, pero en la recomendación dice, el delito grave es, dice, aquel que por lo menos tenga una sanción privativa de libertad de por lo menos 1 año. Entonces, pues prácticamente 1 año pues entraría cualquier delito. Les decía yo que en nuestro país el legislador lo que consideró es que cualquier delito puede ser previo al lavado de dinero.
pero en otros países no es así, porque en otros países se dice, por ejemplo, a ver, estos delitos, ¿no? Te dicen, estos 5 o 6 delitos sí pueden ser previos al lavado de dinero, cualquier otro quedaría fuera. La recomendación 4, que te habla del decomiso y medidas provisionales, lo que dice es que los países lo que deben hacer es decomisar o asegurar o incautar las ganancias obtenidas de la actividad delictiva. Es decir, que si el Estado combate una organización criminal y le incauta o le embarga todos los recursos, pues eso debe ser la actividad, digamos, una de las tareas principales del Estado, que embargue o incaute todos los bienes de origen delictivo. Y en México, por ejemplo, a raíz de estas recomendaciones del GAFI, pues es que tenemos ahora, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, ¿no? Que el Estado puede, digamos, quitarle los bienes a las organizaciones criminales, ¿no? Si se demuestra que por ejemplo, la casa de aquí enfrente, ¿no? Era una casa de seguridad para una organización, digamos, de secuestro. Entonces, el Estado pudiera, si esa casa se utiliza como para llevar a cabo la actividad delictiva, pues llevar a cabo la extinción de dominio de ese inmueble. Tenemos una ley que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que también es en reacción a las distintas convenciones de las Naciones Unidas, porque recuerden ustedes que la delincuencia organizada se ha digamos, conceptualizado como aquella donde 3 o más personas llevan a cabo de manera continua y permanente una actividad delictiva, ¿no? Y con ese propósito. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una organización de secuestro, generalmente, por ejemplo, los secuestradores, las bandas de secuestradores están, digamos, integradas o compuestas por varias personas. Digamos, unos son los que secuestran, otros son los que cuidan a la persona y que alimentan a la persona, otros son los que hacen la negociación con los familiares, en fin. En realidad estamos hablando de una estructura delictiva, ¿no? Y obviamente que si se actualiza lo que dice la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues ya platicábamos la vez pasada de que cómo se incrementan las sanciones de manera considerable. No es lo mismo llevar a cabo la actividad delictiva entre 1 o 2 personas, o hasta 3, ¿no? Que hacerlo ya en una organización perfectamente definida cuáles son los puestos y las funciones de cada quien. Bueno, entonces la recomendación 4 dice que los países deben, decíamos, decomisar las ganancias producto de la actividad delictiva. Ahora, ustedes tendrían que preguntarse, por ejemplo, si nuestro país, en México, estamos cumpliendo con esa recomendación del GAFI, es decir, que las ganancias de las actividades criminales en realidad se estén decomisando y estén pasando a ser parte del Estado, o en realidad no es una prioridad que el Estado, es decir, si al Estado le interesa agarrar al delincuente y meterlo a la cárcel, o también le interesa atacar o, digamos, decomisar las ganancias productos de esa actividad delictiva. En realidad, si ustedes se ponen a pensar, en los Estados Unidos es lo primero que buscan, agarrar las ganancias obtenidas de la actividad delictiva. ¿Por qué? Porque ellos tienen una ley de que si embargan todas esas ganancias o decomisan, pues pasan a ser propiedad de ellos. Eso lo tienen en general todos los países, pero ellos en realidad, acuérdense que en los Estados Unidos lo que se busca es que las actividades delictivas generen riqueza para el propio país, vía el decomiso. Es decir, o lo que les quiero transmitir es que en Estados Unidos, que en principio pareciera ser que es el país número 1 a nivel mundial que combate el lavado de dinero, en los Estados Unidos. Pero, sin embargo, se ha documentado que uno de los países donde más se lava dinero, pues es en los propios Estados Unidos. Pero, pues eso no se ventila, sino que eso se sabe, porque las organizaciones criminales, por ejemplo, ustedes ubican a los narcotraficantes, lo primero que hacen es colocar la droga en los Estados Unidos y generar actividad delictiva también allá. Y entonces por eso hablamos de que, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, ¿no? Que ahora tiene
tiene células en Chicago, en San Antonio, Texas, en Los Ángeles, entonces andan esparcidos. En realidad ellos lo que buscan es, pues el dólar, que es la moneda mundial, pues lo que buscan es generar ganancias pues a través de los dólares. De hecho, hace algunos años salió un estudio, no sé si alguien lo vio, y decía más o menos que creo que el 60% de los dólares que traía cocaína. O sea, si tú agarrabas un dólar, igual y lo metías a un examen y había residuos de cocaína. Digo, no sé si sea cierto o no, pero salió un estudio hace algunos años. Y entonces, bueno, vamos a ver qué dice el Gafi en relación a la recomendación 4 cuando veamos el informe. Si nuestro país en realidad cumple o no cumple. Bueno, aquí está las recomendaciones, ¿no? Esta recomendación 5 es una recomendación específica para el delito de financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo, que es un delito que nosotros lo tenemos en el Código Penal, ¿qué se imaginan que sea el delito de financiamiento al terrorismo? A ver si yo les preguntara, a ver, ¿cómo qué se imaginan que sea? Contador, ¿qué te imaginas que sea? Pues son las empresas que pagan el terrorismo, ¿no? Que lo pagan para hacer una actividad. Ajá. Bueno, no nada más empresas, sino cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que aporte, financie, ¿no? Recursos para una organización que se dedica al terrorismo, ¿no? Les decía yo que en nuestro país está reconocido que como somos frontera con los Estados Unidos, que se utiliza nuestro país para que los terroristas ingresen a los Estados Unidos. Y de hecho, en los atentados del 2001, hubo un reportaje donde se dijo que parte de los terroristas que estallaron ahí los aviones, ingresaron a Estados Unidos por la frontera con México. Y bueno, por eso es que hay una gran preocupación en los Estados Unidos, pues por controlar la cuestión migratoria, es decir, pues acuérdense que en el caso del presidente dice que debe poner el muro para asegurar que los maleantes mexicanos no pasen para allá, ¿no? Y México dice, pues si pones el muro, pues ya no coopero contigo para detectar organizaciones delictivas, ¿no? Entonces, pues así nos las traemos, que sí, que sí, no. Bueno, entonces, hay una convención, que creo que aquí está, la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo del año 99, que esa también es de la ONU. Ahí se establece que los países deben tipificar el delito de financiamiento del terrorismo. Esto desde luego en otros países pues es muy conocido porque les decía yo que hay organizaciones terroristas. Les decía el caso de Perú. ¿Sí se acuerdan que en Perú había organizaciones terroristas, ¿no? Los que no son tan jóvenes quizá. Tenían ahí a Sendero Luminoso. En Colombia tienen las FARC, ¿no? Que ahora quieren hacer una negociación política. Bueno, pero en México no tenemos eso, o sea, no hay. Y si alguien puede decir, pues está ¿cómo se llama? El EPR, ¿no? El Ejército Popular Revolucionario. Esos son mis paisanos. La recomendación 6 dice sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo. Obviamente establece esta recomendación que los países, como aquí lo dice, deben establecer o implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a la prevención y represión del terrorismo y el financiamiento del terrorismo, ¿no? Bueno, la recomendación 9, por ejemplo, para no entretenernos tanto, la recomendación 9 dice que el secreto bancario, acuérdense que en México tenemos, por ejemplo, el secreto fiscal, tenemos el secreto bancario. El secreto fiscal, ¿dónde está? ¿Quién es contador de aquí? ¿Dónde está regulado el secreto fiscal? En México. ¿En qué artículo, en qué ley? Ya no existe.
¿Ya no existe? Lo único que nos quedaba era lo del INEGI, pero ya hace como un año y medio ya lo quitaron. Ya también puede interactuar con el SAT u organismos fiscales autónomos de los ahora IMSS y Infonavit para darle información. Entonces, bueno, secreto ya no hay. A ver, dice el contador, dice, pues es que ya no hay secreto. Pero no ahorita está, bueno, no ahorita, sino de hace algunos, un par de años quizá, que hay una controversia entre que lo que era el IFAI, ¿no? Que decía, pues tienes que dar a conocer la lista de los contribuyentes a los que les condonaste impuestos, ¿no? Y el SAT dice, no puedo porque por secreto fiscal la ley dice que no puedo revelar el nombre ni los montos, ¿no? Que es un problema que traen desde hace varios años, un par de años por lo menos. Sí, está regulado todavía de manera, en el Código Fiscal está en los artículos 63, ¿no? 69 también. Pero bueno, efectivamente, como bien lo apunta el contador o abogado, prácticamente la tendencia es que los legisladores han establecido medidas en los últimos años para ir tratando de desaparecer el secreto fiscal. Pero así como existe el secreto fiscal, existe el secreto bancario. Y entonces lo que dice el GAFI es que bajo el pretexto del secreto bancario, las instituciones no pueden alegar que hay una violación cuando les pidan que proporcionen información relacionada con una determinada persona. O sea, si hay una investigación por lavado de dinero, el banco no puede decir, es que como tengo el secreto bancario no te puedo proporcionar información, dice el GAFI, no. O sea, los países deben tipificar que las instituciones están obligadas a proporcionar toda la información relacionada con una persona. Si el Estado mexicano presume, cuando hablo del Estado mexicano me refiero concretamente pues a las autoridades encargadas de la investigación, si presume que una persona es narcotraficante o es cualquier que realiza alguna actividad delictiva, pues deben poner a su disposición toda la información que ellos soliciten, ¿no? Entonces, sobre pretexto del secreto bancario no se puede negar. La recomendación 10 es quizá de las que muchos de ustedes conocen, que es la famosa debida diligencia del cliente. Digo, quizá muchos conocen porque, como lo vamos a ver más adelante, el día de hoy, los que realizan actividades vulnerables aquí en México, digo, fuera del sector financiero, ustedes saben que la ley les exige que tengan que, entre otras cosas, identificar a su cliente, ¿no? Si una persona quiere llevar a cabo una operación de actividad vulnerable, el sujeto obligado, que es el que realiza la actividad vulnerable, tiene, entre otras obligaciones, el deber de identificar al cliente. Y la ley te dice, a ver, lo vas a identificar con esto, le vas a pedir esta información, si es persona física, si es persona moral, le vas a pedir esta otra información. Yo les platico siempre que, a diferencia del sector financiero, en el sector financiero se les exige, además de que identifiquen al cliente, fíjense a ver cómo lo ven ustedes, se les exige que conozcan al cliente. Dice, debes identificar y conocer a tu cliente. En las actividades vulnerables todavía no llegamos a ese extremo, pero seguramente ahí vamos a llegar. La ley antilavado dice nada más debes identificar a tu cliente, no te dice debes conocer al cliente. Pero en instituciones financieras sí se exige eso. Entonces, la debida diligencia del cliente, pues es que... Perdón. ¿Qué les decía? Que sí se les exige identificar a sus clientes. ¿Por qué? Porque el GAFI ha dicho que el GAFI habla de líneas de defensa. Dice el GAFI, la primera línea de defensa que tiene una persona o un sujeto obligado con su cliente lo tiene que identificar perfectamente. En la medida en que identifique y conozcas al cliente, tendrás más elementos como para poder suponer o llegar a indicios de que si la persona lleva a cabo actividades delictivas o no. Por eso no les extraña a ustedes que cuando quieren abrir una cuenta bancaria, pues que la ejecutiva del banco les diga, sí, pues con todo gusto, ¿qué día vamos a su empresa
pues ahí le entregamos la chequera o ahí firmamos el contrato. Pues lo que buscan es que haya actividad económica, haya actividad comercial y que no sea simples empresas fachada, ¿no? Simples empresas fantasmas. Bueno, eso de la debida diligencia del cliente también está vinculada con, acuérdense ustedes que las instituciones financieras y las que llevan a cabo actividades vulnerables tienen que darles avisos en algunos casos. Cuando hablamos de actividades vulnerables, hablamos de avisos al SAT, y cuando hablamos de actividades vulnerables, pero de instituciones financieras, hablamos de reportes a la Comisión Nacional Bancaria, es decir, los bancos emiten reportes. Las empresas que hacen actividades vulnerables emiten avisos, en este caso al SAT, al Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, eso está desde luego vinculado con esta recomendación número 10. Por eso les digo que para entender la prevención del lavado de dinero, o sea, todo lo que está en las leyes no tienen un sentido si no conocen las 40 recomendaciones, porque de las 40 recomendaciones se desprende toda la normatividad que tenemos. Y no solo en México, la misma normatividad que tenemos existe en otros países, digo, con ciertas variantes, pero siempre pongo el caso de España porque es el caso que conozco, pero en España también existe una ley antilavado, digamos, y también están las mismas actividades vulnerables, obviamente varían los montos, ¿no?, de reportes, en fin, pero la regulación es prácticamente muy parecida. Todo esto tiene que ver con la famosa recomendación número 10. Bueno, aquí les dejo para que... Riesgos mayores, esto viene en la nota interpretativa. Hagan de cuenta que las 40 recomendaciones viene el texto, pero al final de las 40 recomendaciones viene algo que se llama la nota interpretativa. Entonces, si ustedes quieren, digamos, conocer la nota interpretativa, tienen que leer la recomendación, el texto. A veces la recomendación del texto es breve, pero donde viene más abundante es en la nota interpretativa. Es como en los tratados internacionales, ¿no?, de la doble tributación, que ven el texto y dice, pues vete al protocolo, ¿no?, que viene al final, para que veas el alcance. Bueno, lo mismo pasa un poco aquí en las 40 recomendaciones. Viene el texto de la recomendación y viene una nota interpretativa que es como, digamos, una explicación, ¿no?, más abundante. En esa nota explicativa de la recomendación número 10, que está asociada con la debida diligencia, dice que también obviamente se debe clasificar a los clientes y a las actividades que se realicen en base a los riesgos que están asociados. Y bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que imagínense un banco, si sería la misma diligencia para, por ejemplo, para abrir una cuenta de una sucursal que está en Mérida, Yucatán, a una sucursal que está en Culiacán, Sinaloa. Entonces el GAFI dice, tienes que identificar al cliente en base al producto que ofreces, en base a la región donde estás ubicado o en las regiones donde estás ubicado. ¿Por qué? Porque dice, pues pueden ser diferentes riesgos en función a la ubicación geográfica y al producto que estés ofreciendo. En teoría así debería de ser, pero pareciera ser que en la práctica no es así. Que sí hay, digamos, debida diligencia en los bancos, pero que es aplicable de manera pareja en todos lados, ¿no? Bueno. Esa es la recomendación número 10. Es para que ustedes la lean con calma. La recomendación número 11, sí. Bueno, aquí nada más un comentario. Es real lo que, bueno, ahorita lo que usted comenta, porque apenas intenté abrir una cuenta de bancos. Ajá. Aquí, mira, gracias. Ajá, le comento que apenas intenté abrir una cuenta de bancos y nos dijo eso la del banco, porque esto está en la colonia Santa María y lo queremos abrir ¿Aquí en Puebla? Valsequillo, sí, acá en Puebla, pero en otro lugar.
Entonces nos dijo, antes sí se podía hasta el año pasado, pero a partir de este año ya no. Me dijo, tienes que buscar un banco que esté cerca del local donde se vende. Sí, también ha sido Bancomer, ¿no? Bancomer, sí, Sí. y me dijo eso, que ya no podía abrir una cuenta de bancos aquí en Santa María y que la sucursal esté por Valsequillo. Claro. Que tiene que ser allá y aparte el día de la firma, lo que usted comenta, ¿no? Que tiene que estar el contribuyente para que hagan la entrega de la chequera y todos esos movimientos. Sí, es cierto, o sea, lo que comenta la contadora, hay bancos que si tú vas a abrir o pretendes abrir una cuenta, te dicen, ¿y cuál es su domicilio? No, pues como decía, no, pues mi domicilio está a 20 minutos de aquí. No le puedo abrir la cuenta porque usted tiene que ir a la sucursal que le correspondería en función a ese domicilio. Eso es en el caso Bancomer, pero hay otros bancos que les vale. Dicen, pues yo te abro aquí la cuenta, o sea, si tu empresa está en Tlaxcala, si quieres, yo aquí te la abro. Pero depende, sí. Cada institución tiene como que sus políticas, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué medios de defensa tiene el contribuyente en cuestión de la ley de extinción de dominio? Si yo rento de buena fe una bodega o una casa habitación y las personas que están ahí claro. se dedican a actos ilícitos. Sí, acuérdate que, no sé si lo platicamos la vez pasada, pero decíamos que el tercero de buena fe es el que está excluido, ¿no? Propiamente de la realización del delito, pero desde luego eso pues hay que demostrarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, decíamos, en el caso de lavado de dinero, uno de los elementos es que, del tipo penal, es que decíamos que cuando el sujeto, la persona, tiene conocimiento del origen delictivo. O sea, yo tengo dinero y yo sé que ese dinero proviene de una actividad delictiva, ya sea porque yo la realicé o porque pertenezco a una organización criminal que nos dedicamos, por decir, al robo de autos, ¿no? Y ya sé que ese dinero que entra es producto de la venta de autos robados. Entonces, si yo tengo perfectamente conocimiento del origen de ese dinero y ese dinero del origen es delictivo, ahí yo no puedo, o sea, yo no podría alegar que, pues como yo no, o sea, normalmente a las personas que se les acusa de lavado de dinero, el primer argumento que dicen es que yo no sabía o yo no tenía conocimiento. Pero acuérdense que obviamente hay algo que se llaman los indicios y hay, derivado de la investigación, pues se empiezan a concatenar los hechos, ¿no? Y empiezan a declarar las personas y bueno, esos son elementos para que el juez decida si ya hay convicción de que la persona tenía conocimiento o no tenía conocimiento. Pero si en el caso, si es digamos, el arrendador de buena fe les renta la casa, ¿no? Y resulta que la casa la usan como bodega para guardar cocaína o marihuana, lo que sea. Pues obviamente ahí tendrías que, tu argumento de defensa sería ese, que tú no tenías conocimiento de la actividad delictiva, ¿no? De estas personas, que tú rentaste de buena fe y que a lo mejor hay un contrato que así lo establece. Ok. ¿Es válido a mí el abogado de la oficina? ¿Es válido que se meta en el contrato una cláusula que tú rentas de buena fe y te liberas de toda responsabilidad por actos ilícitos que marquen las leyes federales? Sí, yo siempre lo comento aquí en los cursos, que dentro de sus contratos que ustedes hagan, y la pregunta es muy sencilla, a ver, por ejemplo, hay quien dice, oye, es que yo tengo 20 años con un cliente o 15 años con el mismo cliente y yo sé que es bien decente, etcétera, pero tú meterías las manos al fuego diciendo que todo el dinero tiene un origen lícito. O sea, en realidad lo que hacemos en los contratos es establecer cláusulas para decir que, por ejemplo, que los recursos con los cuales se te está pagando el servicio tienen un origen lícito, ¿no? Y que son producto de la actividad económica que lleva a cabo el contribuyente. Y viceversa, que el contribuyente, la contraparte manifiesta que su actividad es lícita, que tiene un origen lícito y que los recursos con los cuales te va a pagar la contraprestación tienen un origen también de esa misma naturaleza, lícito. Y bueno, ya todo el mundo también, en el caso de los arrendadores, hay cláusulas que también te establecen eso, o sea que el contrato se establece de buena fe y que las personas a las cuales les vas a rentar, o sea los inquilinos, tienen una actividad lícita, consistente en, y ya te dicen, ¿no? Sí. Una vez se lo comenté a un abogado y me dijo, ternurita,
dicen, no manches, dice, eso incluso puede llegar a ser hasta un agravante porque si se demuestra, tú estabas tratando de ocultar, bueno, quién sabe qué No. tan cierto sea, ¿no? Y la ley de extinción de dominio, otra pregunta, Sí. ¿opera en todo el país o nada más en el DF? No, opera en todo el país. En el DF hay una ley de extinción de dominio, pero hay una a nivel federal. Ahora, aquí en México la extinción de dominio no ha dado resultados. La extinción de dominio es una figura que existe en Colombia. En Colombia, como también hay mucho narcotráfico, actividad delictiva, el Estado crea allá la ley de extinción de dominio y según los resultados que reflejan es que allá sí ha funcionado. Aquí en el caso mexicano quizá quisieron tropicalizar la ley, ¿no? Traerla de Colombia y adaptarla a las circunstancias nacionales, pero por los informes y como vamos a ver más adelante los informes del GAFI que emite, dice que la ley de extinción de dominio en México no ha dado resultados porque sí se combate a las organizaciones criminales, pero los bienes o el producto de esas ganancias ilícitas no se decomisan o no hay un ejercicio del Estado para extinguir el dominio de esos bienes, ¿no? o de esos inmuebles. Sí, pero sí existe a nivel federal y existe a nivel... acuérdense que tenemos un código penal federal, por ejemplo, y cada entidad federativa tiene un código penal, ¿no? Entonces tenemos 32, 33, 34 con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se está trabajando porque exista un solo código, pero es muy complicado, un solo código penal en todo el país, para que sea, porque por ejemplo se van a encontrar con una entidad federativa que sanciona el aborto, por decir un ejemplo, y otra que no lo sanciona, ¿no? El Estado de Guanajuato sanciona el aborto y la Ciudad de México, bueno, sí, la Ciudad de México, ellos no. Y otro Estado sanciona este delito y hay otro Estado que no sanciona la misma conducta, pero otro Estado no la sanciona. Entonces dicen, pues como tenemos de todo, pues lo que se busca es homologar los códigos penales, lo cual va a ser muy complicado porque también no es lo mismo quizá, digamos, las costumbres o la idiosincrasia de un estado como, por decir, quizá, ¿qué les gusta? No sé, Querétaro, a quizá algún otro estado, ¿no? Como Chihuahua, o, en fin, habría que ver cada situación particular, pero en el futuro lo que se busca es eso. Inclusive hay artículos, si ustedes consultan, hay artículos de penalistas de que hablan del famoso Código Penal nacional, ¿no? Bueno, a ver, la recomendación 11, para no entretenernos tanto, la recomendación 11 habla del mantenimiento de registros. Mantenimiento de registros quiere decir que es toda la documentación que debe tener el sujeto obligado, el que realiza la actividad vulnerable. Así como las empresas o los contribuyentes conservan la contabilidad, ¿no? Por X años, que dice la ley, por lo menos 5 años o por lo menos 10 años según se trate. Bueno, aquí en la prevención del lavado de dinero también hablamos de que los sujetos obligados que realizan operaciones vulnerables o las instituciones financieras deben conservar la documentación derivado de esas operaciones. Por ejemplo, en el sector financiero, estas reglas de carácter general o las disposiciones de carácter general hablan de 10 años para el sector financiero. Y para efectos de la ley antilavado se habla no de 10 años, sino de 5 años. El GAFI en la recomendación dice que por lo menos deben ser 5 años. Entonces, en la ley tenemos 5 años, en las reglas de carácter general tenemos 10 años, ¿no? Dependiendo. En unos casos, por ejemplo, son 10 años, en el caso de los bancos, por ejemplo, son 10 años, no a partir de la fecha de la celebración, sino a partir de que se da por concluida la relación comercial. O sea, si yo fui cliente de, por decir, Bancomer, 5 años, ¿no? Entonces, y el último año fue 2017, entonces empieza a contar de 2018 en adelante, los 10 años. En la ley antilavado te dice que son 5 años a partir de la fecha de la celebración de la operación o del contrato. Entonces, cada normativa tiene su propia regulación, digamos.
Pero el Gafi dice que por lo menos 5 años, ¿no? El reporte de operaciones sospechosas, ustedes saben que en la ley antilavado vienen, digamos, umbrales, ¿no? O sea, cierta cantidad para identificar a la persona. Hay veces que no vienen umbrales, o sea, por la simple realización de la actividad, como lo vamos a ver. Y dice, y si llega a tal cantidad, pues tienes que presentar el aviso. Y en las instituciones financieras pasa algo también parecido. Existen ahí los que se llaman operaciones inusuales, operaciones relevantes, las internas preocupantes. Pero esencialmente los bancos, por ejemplo, si tú vas y realizas una operación en efectivo arriba de $7,500, ¿no? Es el parámetro. Antes eran $10,000. Si tú realizas 7,000 sobre $7,500, el banco va a emitir un aviso de que estás realizando una operación arriba de esa cantidad. No quiere decir que ya porque el banco dio aviso, quiere decir que la operación es, digamos, la persona está lavando dinero, sino que son mecanismos de control para que, digamos, el banco cumple con la normativa que le dice el Gafi, y ya la unidad de inteligencia financiera, que es la que se encarga de recibir toda la información, y ellos dirán cuál de esa información puede estar vinculada con lavado de dinero y qué información no. Pero bueno, eso ya queda en base al análisis que hace la unidad de inteligencia financiera. Tanto la información de los bancos, bueno, sector financiero, porque no nada más son los bancos, sino sector financiero en general, como los que realizan actividades vulnerables, al final del camino toda esa información va a dar a la UIF, nada más que por vías distintas. Los que hacen actividades vulnerables, la información va a dar a la UIF vía el SAT, o sea, tú se la mandas al SAT y el SAT se la manda a la UIF. En el sector financiero es el banco se la manda a la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional Bancaria se la manda a la Unidad de Inteligencia Financiera. Les digo, al final la Unidad de Inteligencia Financiera recibe toda la información y es la que hace el análisis y empieza a diseminar la información. Dice esto sí sirve, esto no sirve, y en su caso puede ser sujeto a una investigación, ¿no? Ya vamos a ver qué dice el Gafi en ese sentido. O sea, el Gafi también hace un pronunciamiento en su informe 2017 a México y dice, a ver, vamos a ver qué dice el Gafi, si eso se está haciendo, y si se está haciendo, si está dando resultados o no. Recomendación 22 del Gafi, que antes era la 32. La recomendación 22 dice que los países deben no solo prevenir el lavado de dinero en el sector financiero, sino deben prevenir el lavado de dinero en el sector, digamos, comercial. Entonces, ¿por qué creen que en nuestro país, que seguramente si algunos ya me ha escuchado, que yo lo he repetido en muchas ocasiones, ¿por qué creen que en nuestro país crea la ley antilavado? Porque al legislador se le ocurrió, ¿no? Es decir, porque vamos a crear una ley antilavado. Pues la respuesta es no. En el año 2008, el Gafi también evaluó a México, en el 2008. Y el Gafi le dijo, estás reprobado en la recomendación, antes era la 32, ahora es la 22. Estás reprobado en la recomendación 32. Porque si bien es cierto, tienes prevención de lavado en sector financiero, no tienes prevención de lavado en sector comercial. Y dice el Gafi, estas son las actividades que tú debes tipificar para prevenir el lavado de dinero. Y el legislador mexicano le llamó actividades vulnerables. El legislador dijo, pues vamos a llamarle actividades vulnerables, ¿no? Y el legislador mexicano se excedió, porque el Gafi dice, nada más incluyes estas. Fíjense, ahí están ustedes, los abogados, los notarios, los contadores. Y el legislador mexicano dijo, no, como ya nos regañó el Gafi, además de las que dice el Gafi, vamos a meter más. Y entonces el legislador mete a la compraventa de vehículos nuevos, mete también lo de las obras de arte, mete a las donatarias, mete al traslado de valores, mete al blindaje de vehículos, cuando el Gafi ni siquiera dice que esas deben incluirse. Pero el legislador dijo, no, yo sí las meto, ¿no? Si ya me regañaron, entonces, para la próxima que no se vuelva a repetir. Sí. Si el Gafi está imponiendo una interpretación jurídica que sería la ley antilavado, ¿podría ser medio de
esa ley para defenderme, que no está contemplada en las recomendaciones del GAFI. Ah, ya. No, bueno, podría ser. O sea, lo cierto es que, digamos, digamos, lo que te dice el GAFI, digamos, esto es lo mínimo, ¿no? Si el país decide meter actividades adicionales, lo puede meter. Que podría ser un medio de defensa, pues sí, pero de eso a que, digamos, pudiera tener éxito y prosperar para que se declarara ilegalidad en la ley antilavado, yo lo veo difícil.